Buenas tardes, estimados y estimadas, concurrentes a estas jornadas de estudios medievales. Estamos en la 16ª y penúltima sesión. Nos acompaña Paulina Lorca. Paulina nos trae el título Mujeres guerreras y celestinas, representaciones femeninas en la literatura hispano-hebrea. ¿Ya? Paulina es de acá de Chile, doctora en lenguas, textos y contextos, mención judaísmo clásico y medieval y mundo sefardí por la Universidad de Granada. Tiene un máster en cultura árabe y hebrea, ambos por la Universidad de Granada. Tiene postítulos también en cultura árabe y sufismo. También es magíster en humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya tiene una notable experiencia también en exposiciones, tiene un montón de aportes más. Por ejemplo, ha colaborado en el Centro de Estudios Árabes y el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Su área de estudios está relacionada con la literatura medieval comparada. ¿Ya? Paulina también nos ha colaborado con la página, con medieval.cl. También le agradecemos mucho esa gestión. Y bienvenida, Paulina. Un honor tenerte acá en estas jornadas. Y te dejo entonces para que nos expongas tu tema. Muchas gracias por estar acá. Primero que todo, gracias Jorge. Quiero agradecer al portal medieval.cl porque siempre están apoyando la labor de los medievalistas, de los y las medievalistas en Chile y también en Latinoamérica. Así que el primer agradecimiento va para ti, Jorge, por todo el trabajo que realizas. Y también agradecer a todos y todas quienes nos están escuchando a través de Zoom, también a través de... Voy a hablar hoy día acerca de las representaciones de mujeres en la literatura hispano-hebrea y me voy a enfocar en dos casos. En primer lugar, mujeres que aparecen disfrazadas de varones, de cifras vestidas, y luego me voy a enfocar en aquellas celestinas que aparecen en la ofrenda de Judá. Obviamente, antes de empezar a hablar acerca de la literatura hispano-hebrea, voy a hacer una breve panorámica sobre qué es lo que pasaba en la literatura medieval en la península ibérica, de manera tal que podamos tener un panorama de cómo estas representaciones femeninas de alguna manera cambian las típicas representaciones de época. La idea en el fondo de esta exposición, la verdad es que planteo, por así decirlo, dos objetivos. En primer lugar, es entender que la literatura no puede seguir siendo estudiada como si fuera un compartimento estándar. Es decir, cuando uno estudia literatura en la universidad, muy pocas veces te enseñan sobre literatura árabe, sobre literatura hebrea en la península ibérica, y la verdad es que en, por ejemplo, el libro de Buen Amor, La Trota Convento, o la figura del alcahueta en La Celestina, sin entender que también aparece la figura del alcahueta en textos hispanohebreos que son muy anteriores a esos textos, obviamente conocidos por todos y todas. Entonces, por un lado, ha sido un primer objetivo. Estas representaciones, de alguna manera, subvierten los roles tradicionalmente asignados a las mujeres en la Edad Media. Ya la profesora Marcela Cubillos, en la primera ponencia, destacaba eso, y también es algo que se ha ido cuestionando a lo largo de diversas ponencias en este congreso, ya sea a través del arte y de otras representaciones también. Es una forma en el fondo de tratar de entender cómo se configuraba el género femenino en la Edad Media y en mi área, que es la literatura. Así que vamos a comenzar. Bueno, un breve panorama sobre qué es lo que pasaba en el máster de juglaría y en la Edad Media. Sobre todo vamos a centrarnos en lo que es la literatura española. La presencia de las mujeres en la épica, la verdad es que es bastante escasa y muchas veces nula en la mayoría de los textos épicos. ¿Por qué? Porque aparecen las mujeres como sujetos que facilitan las alianzas.
vamos a ver que las mujeres aparecen muchas veces subordinadas al héroe porque gravitan en torno al personaje masculino sobre el que obviamente gira la acción principal. Aparecen mujeres que tienen lazos, muchas veces sanguíneos, con los héroes y pueden ser esposas, madres, tías, hijas, entre otros. Por ejemplo, en el tema de Niosí vamos a ver que aparece Jimena como cumpliendo el perfil de la mujer ideal. Ella es honrada, ella es leal a su esposo y obviamente está dispuesta a seguir las decisiones que toma el Cid. Si uno lee el poema del Cid, Jimena habla muy poco y cuando lo hace es justamente para hablar en el fondo de Rodrigo, de consejo y ayuda también a la divinidad para que el Cid regrese. Jimena, vamos a ver que cumple con este rol modélico de la mujer medieval, la que es buena esposa, la que es madre, la que es esposo, tal como lo haría un vasallo en el fondo ante su señor, ¿no? Y vamos a ver que en el Mester de Clerecía, si bien hay una mayor presencia femenina, por ejemplo, vas a pensar en la figura de Talestri, les puse acá la imagen del libro de Alexandre, va a aparecer Talestri, que es la reina de las Amazonas, ¿ya? Talestri visita a Alexandre junto con 300 de sus amazonas, todas a caballo, con arcos, y le dice al protagonista, le dice que está en su fama, que quiere tener un hijo con él, y que si es varón, el niño en el fondo lo va a poder criar Alexandre, pero que si es una niña, obviamente va a ser criada por las amazonas. Ahora, el texto no es un hijo en el fondo con Alexandre o no, entonces, en una primera lectura, se podría pensar que es relevante el retrato que se hace de Talestri porque depende del poder político. Ella es la reina de las Amazonas y obviamente usa su inteligencia y astucia para tratar de conseguir aquello que desea, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, en una segunda lectura, se aprecia que la intervención de Talestri se subordina a la imagen de Alexandre. ¿Por qué? Porque está en su fama que en el fondo ella quiere tener un hijo con él. ¿Ya? O sea, en el fondo es una proposición del rey. Y no hay que olvidar que ella es una amazona, ¿ya? Es decir, no es una mujer de carne y hueso, sino que es una representación en la que se recurre a la mitologización, ¿no? Esta idea de la mitologización es una estrategia textual que ha sido estudiada por la académica Tova Rosen y que plantea que, claro, mujer, uno puede pensar que la mujer aparece en los textos, pero realmente no se trata de mujeres, sino que se trata en el fondo de representaciones que pueden ser amazonas, medusas, ninfas, es decir, nos llevan a otro plano que es el plano de la fantasía, ¿no? Y aquí la figura de Talestris en el fondo en que ella quiere tener un hijo con él, porque para enfatizar en el fondo la grandiosidad del héroe, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que en la literatura medieval aparecen estos estereotipos que silencian a las mujeres. La mujer buena, ideal, que es Jimena, la mujer mala, muchas veces, les voy a mostrar ejemplos de mujeres malas y feas, ¿no? Pero en el fondo, estereotipos, ¿no? Entonces, si bien vamos a ver que en la literatura medieval aparecen estas mujeres, ellas funcionan como estereotipos y muchas veces estos estereotipos lo que hacen es silenciar. Pero para romper con esos estereotipos vamos a hablar hoy día de mujeres en la narrativa hispanohebrea, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar sobre las dos obras, de las cuales
voy a analizar algunos aspectos. Como sé que aquí la idea de público no necesariamente, o no solamente a un público especializado, sino a toda la gente, ¿no? Que es obviamente la riqueza de este congreso, voy a hablar un poco acerca de la literatura hispano-hebrea en general, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando llegan los almohades y los almorávides al-Ándalus, ¿no? Ellos llegan por ahí por el año, por ahí por el año 1147, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que en el fondo, los judíos lo que van a hacer es emigrar a los judíos lo que hicieron fue cultivar principalmente la poesía. Pero ya en los reinos cristianos vamos a ver que la atmósfera social y cultural, por supuesto, va a ser distinto al de las cortes de Al-Ándalus. Y obviamente vamos a ver que habrá una adaptación cultural. Una temática importante va a ser el tema de la memoria. Se recuerda la cultura, se recuerda al Andalus, pero la recreación irá obviamente perdiendo fuerza. Aparece la figura del cortesano judío, que ahora estará bajo el mando, ¿no?, de la corona. Vamos a ver que son personas que trabajan en el reino, que tienen poder, se va a ir debilitando. ¿Por qué? Porque la poesía en los reinos cristianos ya no goza del prestigio que tuvo en Al-Ándalus. Si bien la figura del poeta, él sigue necesitando del favor de los poderosos, el poderoso, la verdad, cada vez menos sus versos. Ya no se escribe para una élite, sino que se escribe para un público mucho más diverso. Y se van a empezar a cultivar de esas formas, no ya poemas, sino que se empieza a cultivar la narrativa y específicamente la prosa rimada, ¿ya? Hay que pensar que en el antiguo encontramos diversos tipos de narraciones, que pueden ser mitos, fábulas, leyendas, cuentos maravillosos, etc. Y después también se usaron cuentos para narrar las vidas de los sabios de la antigüedad o para explicar en el fondo algún pasaje bíblico. Encontramos así en la narrativa hispano-hebrea medieval lo que son las colecciones de cuentos. Muchos autores escribieron cuentos unidos, en colecciones obviamente, pero que son independientes entre sí, ¿ya? No hay entre los diversos cuentos algún nexo, ni alusión o intertextualidades, sino que simplemente son cuentos que están unidos en una misma colección. Entonces hoy día les voy a hablar de uno de esos cuentos, ¿ya? Que es el de Yashefé y sus dos amadas de Jacob ben Eleazar. ¿No? Jacob ben Eleazar fue un gramático, un traductor, un poeta que habría vivido durante el último tercio del siglo XII hasta la primera mitad del siglo XIII, habitando tanto en Toledo como en la Provenza. Y esta colección de cuentos que él escribió habría sido escrita durante la primera mitad. Su colección se llama el Sefer HaMishalim, se puede traducir como el libro de cuentos, ¿ya? Y en esta colección encontramos el siguiente cuento, que es el de Yashefé y Shteya Jugotá, Yashefé y sus dos amadas. ¿De qué se trata el cuento? Bueno, obviamente ya el título lo indica, se trata de Yashefé, un joven perteneciente a la nobleza que debe abandonar su hogar debido al caos reinante. El tiempo en el que sucede la historia es indeterminado, aunque se nos dice que reinaban los malvados y los necios, ¿no? Recorre diversos lugares hasta llegar a una ciudad que podría ser Egipto. Y es en esta atmósfera cuando aparecen dos jóvenes para invitarlo a un zoco, es decir, a un mercado de atractivas muchachas cuyos ojos enamoraban y cuyos párpados robaban el corazón. Y de entre todas estas
una joven menuda que se parecía a una gacela, que rompe el corazón de nuestro protagonista. Ahora, la amada en el relato de Jacob ben Elazar también posee una belleza luminosa, ¿no? Se dice que con su atractivo arrastra los corazones, pues una luz de sus mejillas brota, y hacia tal luz en la oscuridad ellos caminan. Imagen que inunda la poesía medieval, es un tópico recurrente tanto en la poesía árabe como en la poesía hebrea y en la poesía obviamente escrita en lenguas romances, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la esclava es finalmente comprada por el protagonista, convirtiéndose en su compañera y revelando su nombre, ya Josefilla, que es la muy hermosa. Vamos a ver que mientras Yashefé es retratado como una víctima del amor, el narrador describe a su amada como una mujer que toma la palabra, que recita poemas, enfatizando la idea del amor como una batalla, un tópico que está presente incluso en la poesía del siglo de oro. Entonces dice: amor mío, en verdad mis ojos tienden a los corazones una red. Aléjate, hijo mío, y ponte en guardia. Mantente a la distancia de un tiro de arco, ¿no? Entonces ya es novedoso, en el fondo, que la mujer sea la que se adueñe de la palabra. Y que además es una mujer que no solo resalta por su belleza, sino que obviamente por su comportamiento. Vamos a ver después que cantan, tocan instrumentos, etc. Sin embargo, al transcurrir el relato, Josefilla deja de ser representada como la dama que causa tormento al amante, ¿no? Que también es una imagen de mujeres que aparecen mucho en la poesía de los trovadores y los troveros, ya las mujeres como causantes del dolor, ¿no? De los trovadores y troveros. Bueno, vamos a ver acá que hay un giro. ¿Por qué? Porque porque ambos empiezan a disfrutar uno del otro de manera alegre, ¿ya? Beben del vino de sus amores y del fruto de su cariño comieron, ¿ya? Y fíjense en esta cita, dice, besándose en los labios, guiñándose los ojos, batiéndose con los párpados, tendiéndose las manos, palpándose el pecho, hasta que se acostaron para dormir la siesta del mediodía. Se trata de una reciprocidad amatoria que en el fondo es difícil de hallar en otro tipo de expresión en la literatura medieval, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder después? El amor entre Josefé y Josefilla ha generado envidia y malestar en una de las esclavas que no fue elegida, ¿no? Y aquí se propone en el cuento de Jacob ben Elazar, que es la aparición de mujeres vestidas de caballero. ¿Por qué? Porque Yenimá, que es esta esclava celosa, ya Yenimá, que significa paloma, decide vengarse por no haber sido elegida por Yashefé. Entonces se disfraza de caballero. Está montada sobre un caballo con vestidos de bruja. Fue el encargado de las esclavas y el que le facilitó toda esta indumentaria con dinero que ella había robado. Su disfraz no solo se construye mediante esta materialidad, recordamos que teóricamente cuando hablamos del disfraz necesitamos no solo una materialidad, sino también una performance, que es lo que va a hacer Yenimá a continuación, ¿no? Y es que, sin decir hecho, ella se fue y lo ata. ¿Para qué? Para cogerlo con todas sus fuerzas y llevárselo en su caballo lejos de la ciudad. Es decir, Yenimá llega y lo rapta. Entonces, la fuerza empleada por este supuesto caballero contrasta con la pasividad del amado, que no despierta, de hecho ni siquiera se inmuta, pero después iba a reaccionar. En este sentido, Yenimá se muestra mucho más fuerte y activa que el
su protagonismo, obviamente, se ve reforzado cuando arroja a Yashefé del caballo y le empieza a pegar con una lanza. Entonces, mientras que el narrador comparte la Yashefé no se da cuenta de que el caballero es en verdad una mujer. Y tampoco sospecha cuando al día siguiente aparece en escena un segundo caballero, que es una mujer. ¿Por qué? Porque en el fondo es Jefecilla quien aparece vestida de caballero. ¿Para qué? Para liberar al protagonista. Entonces, si ya es novedoso que se incluya a una mujer travestida de caballero, imagínense dos mujeres travestidas. ¿Para qué? Para rescatar al amado. Lo que obviamente es una subversión de muchas de las novelas medievales, en donde es el caballero quien tradicionalmente debe rescatar. ¿No? Entonces vamos a ver que aquí se recrea un poco, ya obviamente de una manera distinta, ya se subvierte la manera tradicional, en el fondo imágenes, las escenas de caballeros medievales peleando por una dama. Aquí en el fondo son dos damas luchando por este caballero. Y nuevamente, al igual que en el caso del simulacro de Yenimá, lo que se destaca primero no son sus palabras, sino la forma en que se mueven estos caballeros, ¿ya? El texto dice un caballero que se movía y temblaba como el mar agitado, parecía una leona, privada de sus cachorros que no retrocedía ante nada. Seguidamente se describe su ropa, va con una armadura, una insignia, una lanza, un estandarte también, ¿no? Entonces ambos caballeros combaten entre sí, ¿no? Y fíjense aquí la alusión que hace el narrador, es decir, con todo esto Yashefé pensaba que se trataba de hombres, y eran mujeres, ¿no? Yashefé es representador de una justa. Lo más notorio es que es un espectador masculino, ¿no? Como ya les mencionaba. Y también habría que recordar que en el fondo los torneos y las justas se habían convertido hacia los siglos XIII y XIV como una manera de un caballero de mostrar como espectáculo. O sea, las justas y torneos también eran una forma de enseñar rangos sociales y de galantear. Espectáculos, todos estos que se realizaban bajo la atenta mirada de las damas, cuya presencia era determinante en el actuar de los caballeros. Basta pensar en lo que sucede con la reina, ¿no? En la novela de Chrétien de Troyes, el caballero de la carreta, ¿no? Entonces los torneos pasan a ser estos como juegos de seducción, de ahí que algunos caballeros incluso llevasen o esperasen alguna señal de la enamorada para combatir, o para dejar de hacerlo, como sucede en algunas novelas artúricas. Entonces, ¿qué sucede cuando son mujeres guerreras las que luchan y el espectador es un hombre? ¿Cómo sucede en el relato de Eleazar? Quizás la respuesta a lo anterior se halla en la vergüenza que siente nuestro protagonista al saber que es una mujer la que lo ha raptado, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Mientras se increpan duramente, Yenimá hiere a Jefecilla, quien provoca que se caiga lo que ella llevaba puesto y queda al descubierto, ¿no? Queda al descubierto que ella es una mujer. Es solo entonces cuando Yashefé reconoce a su amada y para vengarla quiere al otro caballero, que es Yenimá. Cae, ocurre lo mismo que con Jefecilla, su cabeza queda al descubierto, se ven sus cabellos y las identidades de ambas son reveladas. Entonces ahí dice, comprendió que se trataba de una mujer y avergonzado se llenó que ella lo engañó. Y es tal su enojo
que el protagonista se refiere a lo astutas que pueden ser las mujeres y las artimañas que utilizan para engañar en el fondo a los hombres. Entonces, el episodio podría interpretarse como una parodia, ¿no? Pero ¿a quién se parodia o qué? Quizás se trate de una imitación burlesca de la actitud actuado pasivamente a lo largo del relato, porque no solo ha sido un espectador del combate, como lo eran las mujeres en los torneos medievales, sino que también ha actuado de manera muy secundaria y casi accesoria a lo largo del relato. O sea, aquí las verdaderas actantes del relato son las mujeres. También podría argumentarse que la aparición de estas mujeres disfrazadas y que además luchan no es una subversión realmente, porque de todas maneras están bajo el escrutinio de la mirada masculina. Pero según mi parecer, no solo es una parodia, y tampoco creo que las mujeres sean simplemente un objeto erótico del hombre. Es verdad que la mirada masculina, pero su aparición como varones, y sobre todo como varones guerreros, ¿ya?, da cuenta de una percepción distinta, en donde los roles asignados tanto a hombres como mujeres se van desdibujando y no resultan tan definidos. ¿Por qué? Porque el disfraz le permite a los personajes femeninos aspirar a espacios que de otra forma estarían vedados, como es el caso de Jemima y Josefina, quienes han transitado desde un espacio opresivo, siendo esclavas en un mercado, ¿no?, a un espacio abierto en donde pueden jugar a ser otras y defender lo que ellas quieren, que es el amor de este hombre. Les permite mostrarse, por ejemplo, tanto más valientes, astutas y decididas que su contraparte masculina. Pese a que los disfraces no han durado más que unas horas y que accidentalmente se revelan sus identidades, vamos a ver que estas mujeres no dudan en mostrarse y dispuestas a afrontar las consecuencias del engaño, sobre todo en el caso de la raptora de Jemima, quien pide sinceras disculpas a Yosefé y asume su culpa, ¿no? La paradoja está en que fue ella quien raptó al amado, sin embargo, termina siendo la cautiva del amor, ¿no? Porque al igual que ocurre cuando Yosefé y Yosefé describen su amor, Jemima utiliza de nuevo la metáfora de este amor como una batalla, ¿no? Entonces va a decir, mis ojos combaten, siempre caminan dispuestos a luchar. Enamorado que se les enfrente, será sin lugar a dudas vencido, ¿no? Vemos acá nuevamente la idea de que la vista destaca por sobre otros sentidos, y bueno, ante él las perdona y se besan y obviamente se abrazan los tres. Ahora, la presencia de mujeres travestidas en la narrativa medieval, bueno, está el caso de el libro de Silence, del cual habló la profesora Marcela Cubillo, también es un texto que trabajé en mi tesis doctoral, ¿no? Es interesante todo lo que ocurre con Silence, el hecho de que ella se traviste, ¿ya?, o la travisten en el fondo para poder heredar. Y lo notorio es que cuando ella vuelve a presentarse como mujer y luego se casa con el rey, perdón por el calla. O sea, ella vuelve al ropaje femenino y nunca más prefiere una palabra. Entonces, es interesante lo que pasa con el disfraz. Ahora, no hay que pensar, y en esto hay varios estudiosos que lo han visto, Valerie Hotchkiss, Ann Putter, bueno, Tova Rosen, Vern Bullock, quienes plantean que el hecho de travestirse no necesariamente implica que haya una crisis en torno al tema de género, sino que también puede estar relacionado con crisis en diversas categorías, ¿ya? Es decir, podría ser, por ejemplo,
que este travestismo fuera para subvertir de poder, que es algo que va a plantear Natalie Simone Davis, no me recuerdo. También el hecho de que pueda actuar en otras categorías, o sea, se puede referir a temas raciales, a temas de, por ejemplo, rangos, aristocracia versus burguesía, etc. Y también aparece una idea que a mí me parece bastante plausible, que es esto de que habría una ausencia de formas para representar de formas textuales femeninas. ¿Por qué? Porque el heroísmo en el fondo estaba circunscrito al ámbito de lo masculino. Entonces Valerie Hotchkiss lo que va a plantear es que como no existe una manera de mostrar ese heroísmo femenino, bueno, lo que se hace es obviamente que las mujeres se involucren en este ámbito, más bien que tradicionalmente ha sido masculino. Y también aparecían en otras ponencias las referencias a santas medievales que ya sea para escapar de un matrimonio, para no quedarse solas, porque por ejemplo el padre también ingresa a un convento, ¿no? Que en el fondo cambian, aparentan ser hombres. También en otra ponencia se habló de Juana de Arco, por ejemplo, aunque ahí también es un poco más dicotómico, porque ella se viste de varón, sin embargo, eh, ella dice ser, ¿no es cierto?, niega que es mujer, ¿ya? Pero para que vean en el fondo que esto de la aparición de mujeres vestidas de varón no es algo nuevo. Lo que pasa es que no se había estudiado de manera tan profunda o no se habían descubierto tantos casos. Siempre al menos en el área de la literatura, se estudiaba el hecho de la mujer disfrazada de varón en el teatro del siglo de oro, por ejemplo. En Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón, Shakespeare incluso, pero vamos a ver que hay presencia de mujeres que se visten de varón en diversas literaturas. Y les quería mencionar, por si alguien no lo conoce, un fabliau que es de Bérenger y Longueuil, de Francia en el siglo XII, y que fue muy popular, pero ya por el siglo XIII. Entonces, estos relatos, que eran relatos de tono humorístico, también van a revelar estos conflictos sociales. Y en este relato de Bérenger y Longueuil, vamos a ver, bueno, es un relato que se sitúa en Lombardía, y aparece el tópico de la mal casada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aparece, la cual no sabemos el nombre, cuyo marido va siempre a un bosque, ya ella es una aristócrata, vamos a ver que, bueno, una aristócrata, pero con una familia, un padre arruinado, que se casa con este hombre, que en verdad es un embustero, un hombre muy perezoso, porque diariamente se hace armar caballeros para ir a luchar al bosque y simular un combate. Entonces él vuelve a la casa todos los días diciendo que, oh, que estuvo combatiendo hasta que les ganó, pero en verdad los únicos que reciben sus golpes son los árboles. Entonces la dama sospecha de ese marido, por lo que decide desenmascarar. Y la forma en que decide desenmascararlo es que ella se consiguió un yelmo, una espada, ¿no? Entonces ella va al bosque, ve a su marido golpeando su propio escudo, ya para hacer obviamente esta performance, este simulacro, ¿no? Y la mujer, ahora disfrazada de caballero, lo recrimina y le dice que está en su bosque y que lo anima a que luche. Obviamente el marido se muere de miedo y le dice que por favor no lo mate, que le perdone la vida. Y ella se aprovecha del instante y le dice, ok, la mujer le dice que le va a perdonar la vida, pero solo si le besa el traje.
le besa el trasero, dice que nunca había visto un trasero tan largo, ¿no? De ahí viene el título del Fablis, ¿ya? Y la mujer aprovecha eso para decirle que, que ella es Berenger, la del trasero largo, ¿no? Y posteriormente ella aprovecha Sara, ¿no? Sino que ella vuelve a su casa, está con su amante, y cuando entra el marido y la descubre, él dice, oye, no te quejes, porque cualquier cosa vamos a llamar al caballero Berenger, ¿no? Como diciéndole, sabes que ya te descubrí. Y ahí obviamente se termina el cabello. Voy a hablarles también de otro tipo de representación, no solo de mujeres disfrazadas de varón, pero quería traerles este relato, porque no es muy conocido en Chile, así que bueno, si alguien necesita tener acceso a estas obras, me puede mandar un mail, que les puedo dar también al final, para que puedan tener acceso a estas obras que ojalá fueran más difundidas y llegaran más a este país y a Latinoamérica, ya para poder también entender cómo se van configurando las distintas literaturas en la Edad Media. Bueno, esta obra es de Yehuda Ibn Sharetai. Él nace en 1168 y vive hasta principios del siglo XIII, habría vivido en la España cristiana, y su obra más conocida es el Minhaj Yehuda Seneanashim, la ofrenda de Judá, que se habría compuesto en Toledo alrededor del año 1208. Se trata de un texto en prosa rimada, con poemas intercalados, y debió ser muy popular en la época porque, bueno, se desprende su popularidad por los 27 manuscritos que hasta hoy se han conservado. Eso es muchísimo para un texto medieval. ¿De qué se trata, este relato? Bueno, nos va a narrar la historia de un hombre que en trampa de mujer fue capturado. ¿Por qué? Porque siguiendo con la tradición medieval, el autor lo que se propone es instruir para que ningún hombre tome el camino erróneo, ¿no? Pero también esa seriedad de la intención de su libro se va a ver matizada cuando dice que también su libro es un ejemplo, es una broma y una alegoría, ¿no? Bueno. Se presenta una especie de mundo al revés, en donde los necios son los que ascienden, y en este clima adverso aparece el padre del protagonista, Tastemoni, para advertir a su hijo Sera sobre la maldad de las mujeres, ¿ya? Que son retratadas como sembradoras de insidias, discordia, putas, adúlteras, etc., ¿no? Y los varones son obviamente descritos como víctimas, ¿no?, de estas mujeres, ¿ya? Y se citan, obviamente, algunos textos bíblicos, ¿ya? Para usarlos como respaldo, ¿no? Como respaldo en el fondo de autoridad. Sabemos que el empleo de la Biblia como una fuente para valerse, de la cual valerse para censurar y desacreditar a las mujeres, es un recurso bastante conocido en la Edad Media. No solo se aluden a fragmentos misóginos presentes en algunos textos como proverbios eclesiásticos, sino que además se reproducen algunas glosas bíblicas con un fuerte rechazo hacia las mujeres, ¿no? Esto sabemos que no solo es un recurso que aparece en la literatura hispanohebrea, aparece en la literatura latina y obviamente romance, ¿ya? Entonces el padre le pide a su hijo que no se case, ¿no? Porque la esposa del matrimonio fue hecha para morir. Ahora, hay que recordar que el judaísmo promueve el matrimonio como un vínculo sagrado establecido en la creación. Entonces, obviamente este celibato que propone el padre de Sera dista bastante de las enseñanzas rabínicas sobre el tema, ¿no?, que condenan obviamente el celibato, ¿ya? Vamos a ver que los hombres dejan de casarse, ¿ya? Y esto obviamente lo que produce es que las mujeres se reúnan, ¿no? Se reúnan para ver qué hacen ante estos hombres que no quieren casarse.
Ya si recuerdan el libro de las mujeres de Jaume Roy, vamos a ver que ahí también, ¿no? El hablante dice que los hombres deben alejarse de las mujeres y que no se relacionen con ellas. O sea, es un tópico bastante extendido, incluso en este texto que ya está así a finales de la Edad Media. Entonces se reúnen las mujeres, que nos recuerda un poco lo que pasa en la obra, en la comedia Lisístrata, ¿no? De Aristófanes de la antigüedad. Se reúnen estas mujeres ¿para qué? Para decidir cómo hacer caer a cera y que obviamente los hombres vuelvan a casar, ¿no? Entonces, de entre todas las mujeres destaca Cosby, ya ahí se los puse en la presentación, destaca Cosby, que no solo será la líder del grupo, sino también la alcahueta, que se describe como una vieja sabia, astuta, experta en brujería. Y ella es quien planea enamorar a Cera de una hermosa muchacha con la que va a querer casarse. Sin embargo, esta será suplantada en el momento del matrimonio, ¿no? Se hace una descripción de cómo va a ser el ideal de la novia. Obviamente se siguen aquí las convenciones de la literatura medieval. ¿Por qué? Porque se dice que la enamorada debe ser hermosa, luminosa, etcétera. Pero también es interesante que no solo debe ser hermosa, sino que la muchacha debe poseer cualidades oratorias y artísticas, porque debe ser culta, refinada, inteligente, hábil con el laúd y con la nave, ¿no? Es decir, una mujer instruida. Y se elige a Ayala, que va a ser esta muchacha que va a recitar poemas a Cera, ¿no? Es un ideal, obviamente, femenino distinto. ¿Por qué? Porque la belleza ya no basta para disuadir a Cera de su celibato, ¿no? Sino que se busca alguien que tenga el don de la palabra, o sea, la palabra como una manera de seducir al protagonista. Entonces, bueno, se ven por primera vez, ella toma la palabra, ¿no? Se describe al hombre, y esto es algo muy interesante, porque ella va a describir al enamorado como se describía en el fondo a las mujeres. Fíjense lo que dice con respecto a Cera, dice: semeja el cabello de mi amado y su luminoso rostro en el sol al que una nube cubrió. Noche y día su resplandeciente rostro luce, por eso se llama Cera. Con la belleza de tu cuello, amado mío, aventajas al resto de las criaturas. Es decir, tenemos una descripción del enamorado que no exalta aspectos como su porte o su valentía, como se haría en el fondo, o como es frecuente, o era frecuente en los textos medievales, sino más bien alabando aquellas partes del cuerpo que suelen destacarse en las fotografías femeninas, ¿no? La luminosidad del rostro, el carmín de los labios, la belleza de su cuello, ¿ya? Él corresponde a ese amor, él se enamora, ¿no? Y Cera decide casarse con esta muchacha. Se celebra la fiesta de compromiso, ¿ya? Se lee la Ketubá, que es el contrato matrimonial en el judaísmo, pero que allí funciona como una parodia. Porque fíjense en el contrato, dice: Cera dio ahí en regalo estas 4 cosas como presente. En lugar de vestidos, grandes plagas. En lugar de anillos, muchas y malas penas. En lugar de cinturón, una cuerda. En lugar de perfumes, podredumbre. Este es el ajuar que ha portado la novia: vergüenza, horror, abominación y exterminio, ¿no? O sea, en el fondo, esta que tú vas prefigura lo que sucederá al final, al final del relato, ¿no? Y es que luego de la lectura de la Ketubá, y una vez que los desposados se hallan en la cámara, el simulacro queda en evidencia. ¿Por qué? Porque la alcahueta, Cosby, lleva a la esposa a la cámara de novio, y en ese espacio Cera se da cuenta de que no se ha casado con la muchacha bella, sino que se ha casado con Rispa, ¿ya? Rispa, una mujer que destaca por su fealdad. El texto nos dice que es una mujer tiránica, que lo primero que se menciona de ella es su color
de piel, color de piel negro, dice que es negra como el cuervo, ¿ya? Sabemos que en la literatura medieval este color se refiere a cuerpos que se sitúan en los márgenes, el color negro muy asociado también a los demonios. De hecho, Bernardo de Claraval también da un discurso en donde menciona ya la relación entre el color y los demonios, ¿no? Entonces se reitera esta idea de esta mujer como alguien monstruoso. No solo por el color de piel, ya según esta mentalidad, sino que también se relaciona con que la mujer no tiene la piel tersa, ya, sino que está llena de vello, ya, o sea, una mujer en el fondo velluda, ¿no? Además, debemos recordar que esa otredad, todo lo que es distinto, en la Edad Media muchas veces es visto como algo anormal, peligroso. Vamos a ver, por ejemplo, que los enemigos en el cantar de Roldán también son retratados de maneras bestiales, ¿no? Obviamente aquí lo que se hace, no solo aparece en el cantar de Roldán, también, por ejemplo, va a aparecer esta configuración de la mujer monstruosa en la princesa Aniete, ¿no? Que venga la muerte de su marido, en el poema épico de Firabras, se representa la lujuria como una mujer fea, negra en la disciplina clerical, que te da Alfonso, solo por mencionar algunos ejemplos. Si volvemos al caso de Rizpá, notamos que además del color de piel, su rostro es velludo, acaso barbuda, se dice que ortigas le cubren el rostro y se menciona ya su calvicie, quizás para decir que se trata de una mujer que no es joven, sino que es una mujer de edad. Serac se muestra muy abatido porque se casa con esta mujer, porque lo han en el fondo engañado, pero en vez de victimizarse culpando a Rizpá, él asume parte de su culpa, ¿no? Y quizás lo más interesante, y ya con esto voy a ir cerrando, quizás lo más interesante es que tras conocerse el engaño, Rizpá tiene el poder de la palabra. Entonces ella entrega a Serac, le conmina a no ser rebelde, le ordena que le dé vestidos, pendientes, perfumes y un sinfín de cosas, y que si no cumple, la situación va a ser mucho peor, ¿no? Y posteriormente le ordena que se calle, le dice que a ella nunca le han gustado los poemas, que no le gusta ser instruida, ¿no? Y era algo importante en esta configuración de las mujeres, y amenaza a su marido, ¿ya? Que va a tener que alimentarla muy bien, porque en el fondo, si no, obviamente él se quedará fuera de casa, ¿no? Serac, vamos a ver que huye de su casa, insiste en repudiar a su mujer, en divorciarse de ella, pero después va a aparecer un juez para decir que obviamente se debe sancionar ya a Serac, que se dice en el texto que es reo de muerte, pero aparece después el autor como personaje en el mismo relato y va a decir que era simplemente una obra para causar la gracia del público, ¿no? Como una especie de excusa, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, bueno, obviamente podría estar mucho más rato hablando acerca de las representaciones femeninas. Solo quise traer estos dos casos porque muestran a mujeres que son distintas. Muestran a mujeres que de alguna manera subvierten los roles asignados a hombres y mujeres en la época. Son mujeres que se adueñan de la palabra, que se adueñan del discurso, y que pese en el caso, este último, de la ofrenda de Judá, pese a ser retratadas como mujeres monstruosas, se adueñan de la palabra, ¿ya? Es decir, se adueñan de la palabra, callan al otro, de alguna manera se hacen con el poder. Entonces yo creo que esta es una muy buena manera de demostrar cómo los textos literarios, ya sea de la tradición hispano-hebrea, de la tradición hispano-árabe, dialogan también con el contexto. O sea, porque este texto en el fondo ya presenta
una alcahueta. La figura del alcahueta también va a aparecer, por ejemplo, en El collar de la paloma, que es anterior, un texto hispanoárabe, mucho antes que aparezca Trota con Benton en el libro de Buen Amor y que la Celestina en la obra que lleva el mismo nombre. Entonces, de alguna manera hay que volver a mirar, y ese es uno de los objetivos por los cuales planteé este tema hoy. Hay que volver a mirar estas literaturas y ver cómo dialogan con la literatura circundante. No hay que pensar que la literatura medieval estaba todo como un compartimento estanco, sino lo contrario. No, la idea de los estudios de literatura comparada siempre son ver cómo las obras van dialogando entre sí. Y bueno, aquí en el fondo las mujeres y sus representaciones obviamente nos invitan a seguir dialogando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy sumamente interesante tu presentación. De hecho, complementa un poco con lo que estábamos discutiendo un poco en la sesión anterior con Denise sobre un poco la participación de la mujer en el contexto no necesariamente medieval occidental, ¿ya? Claro. Y muy bien. Vamos a dar la palabra al público. Si es que quiere preguntar algo, pueden realizar su pregunta indicándonos, levantando la mano acá en Zoom o dejarla escrita también en fanpage, los que están viendo por Facebook, o escribirla directamente también acá en el chat. Vamos a ver si es que alguien se anima a comentar. Insisto, es muy buena la presentación. Maritza tiene una pregunta. Vamos a darle el audio a Maritza para que nos haga directamente. Ahí está, Maritza. Tienes que aceptar el audio. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, Maritza, te escuchamos fuerte y claro. Gracias, muy interesante. Me gustó escuchar todo este tema. Yo debo confesar, sí, y con harta vergüenza, que soy casi nula a leer historias así, relatos, novelas y ese tipo de cosas, porque priorizo leer textos de historia. Entonces, por tema de ocupación del tiempo, leo eso y dejo de lado lo otro. Pero me quedó dando vuelta esta cuestión cultural. Mencionó de que, bueno, de las palabras finales que usted dijo, que los contextos literarios son bastante más permeables de lo que se cree y que dialogan obras dentro del mismo tiempo de distintas culturas. Así lo entendí. Sí. Entonces yo quería saber cuáles son las culturas que más dialogan que más se entrecruzan en este periodo, y si existe también un diálogo con literaturas en otros idiomas, por ejemplo, con la literatura inglesa, no sé, alemana, francesa, italiana, o es más hispano-árabe nomás, que es eso como lo que más que hay, o si existen también lazos o enganches con estas otras literaturas, y cuándo se dio más, eso quería saber. Gracias. Super Maritza, muy buena tu pregunta. En general, bueno, lo que yo me dedico al ámbito de la península ibérica, pero hay que pensar que estos autores viven, por ejemplo, un judío que vive arriba en los reinos cristianos, que luego pasa a Francia, lo que sería, bueno, Francia en la actualidad, ¿no? Pero en el fondo hay que pensar que los juglares también, todo lo que pasa con los juglares, o sea, hay una literatura oral muy importante. Entonces, de alguna manera, las literaturas que se relacionan por temas de contacto fronterizo es la literatura que escribían los árabes en la península ibérica, ya en lengua árabe, la literatura que se escribía en hebreo, ya, porque muchas veces hay que pensar que los escritores de lengua árabe también manejaban otras lenguas. Hay escritores árabes que manejan el hebreo, y seguramente después, si ellos se mueven a los reinos cristianos, obviamente empiezan a manejar el romance también. O sea, estamos hablando de que son personas que viven ya esta multi e interculturalidad.
porque es interculturalidad. Multiculturalidad es que son varias culturas en un mismo espacio. Pero aquí, por ejemplo, y esto me lo mencionó Carmen Caballero, que es una estudiosa de sexualidad en la literatura hebrea, muy feminista, se refiere a la historia de las mujeres en el mundo hebreo. Y ella decía, cuando las mujeres, por ejemplo, iban a buscar agua a una fuente, todas las mujeres iban a la misma fuente. No hay distinción ahí, en el fondo, distinción de raza, de credo, sino que hay una relación. Entonces, yo te diría que sí hay una relación bastante fuerte entre la literatura árabe escrita en la península ibérica, la literatura hebrea, y la literatura que se empieza a escribir en lenguas romances, sobre todo en la península ibérica y, vamos a ver después, en Francia. Ahora, no tengo tan claro el vínculo que podría haber con la literatura germana. Sí hay una obra de una mujer travestida y de un varón travestido también, pero no sabemos si son coincidencias, si eran fenómenos que ocurrían simultáneamente en distintos lugares, etc. Pero obviamente hay una comunicación y están relacionadas todas estas culturas. Por algo se habla de la España de las tres culturas en el fondo, con obviamente los matices y las limitaciones que esa configuración tiene. Gracias. Muchas gracias. Veamos si alguien tiene alguna otra duda, consulta, que nos levante la mano, que haga un gesto. Yo también, mientras tanto, voy a ir planteando algunas inquietudes. ¿Crees tú, Paulina, que habrá alguna influencia de la literatura hispanoárabe de algún modo en los textos que nosotros encontramos después en el Renacimiento cultural del siglo XII, pero desde el punto de vista un poco del amor cortés? ¿Habrá alguna influencia o algo relativo a eso? Porque me llama la atención bastante que son textos muy románticos en el fondo. Entonces, ¿habrá alguna influencia, relación o algo? ¿Qué crees tú? Muy buena la pregunta, Jorge. Bueno, hay algunos que relacionan cierta, más que influencia, que no me gusta, porque no me gusta la palabra influencia, porque entraña la noción como de una cultura sobre otra. Yo prefiero hablar como de contacto cultural. Sí existe esta idea, ¿no?, de contactos culturales en esta visión del amor udrí, por ejemplo, de que los hombres llegaban a morir por amor, ya con ciertas naciones en el fondo del amor cortés, y es algo que se plantea también en el collar de la paloma. Así que yo creo que por ahí en el fondo puede ir. Ahora, piensa tú en las jarchas. ¿Qué pasa con las jarchas y las cántigas de amigo también? Ahí también hay una relación, o sea, hay toda una literatura popular en el fondo que se permea. Ya, yo creo que hacia allá debieran ir los estudios literarios en la actualidad. Muchas gracias. Pero tengo otra pregunta. Bueno, tengo dos, pero hay una que es un poco conceptual, ¿ya? Muy conceptual. Ha salido en varias ponencias, especialmente en la cuarta ponencia, que está orientada hacia el mundo de la mujer en el medievo, el concepto de alcahueta, ¿ya? Que tú lo mencionaste más de una vez. Porque nosotros acá en Chile también tenemos este concepto heredado, pero un poco no sé si con otra significancia. Por ejemplo, acá yo entiendo por alcahueta aquella persona que mete cizaña, como que es un poco su función, y no tan así según en estas descripciones por lo que hemos visto. No sé qué tienes que decirnos al respecto. Claro, es que en el fondo alcahueta es que alaba a alguien, pero de manera interesada, para conseguir algo, ¿ya? Entonces ya puede ser un favor sexual para alguien o simplemente para obtener un beneficio. Esa en el fondo es la persona que trabaja para conseguir algo. No siempre ya va a ser algo amoroso, aunque sí la mayoría de las veces, ¿sí? Pero se ocupan varias palabras. También aparece, por ejemplo, en el libro de Buen Amor, Publiquera. Hay más palabras.
No Y la sé si última, respondí. sí, sí. Bueno, y yo también tengo la última pregunta, por lo menos de mi parte. Me llamó la atención el concepto de mujer travestida de caballero cuando estabas hablando sobre esa parte. Pero por lo que percibo, puedo estar equivocado y me gustaría que tú ahí me aclararas bien, el concepto o la visión o la actitud un poco de la mujer travestida de caballero en la Edad Media no necesariamente tiene la persona un trasfondo sexual como quizás lo interpretamos en nuestro siglo XXI. ¿Entiendes más o Claro, menos a lo que voy? sí, claro, Ya, tú te refieres como a la orientación y a la percepción de claro, tu identidad y al autoconcepto. exactamente, Claro, claro. no, aquí sí. Hay algunos casos ya, en donde sí vamos a encontrar mujeres que se disfrazan de varón, ¿ya? Pero también porque hay una necesidad en el fondo de buscar su identidad a partir de esa ropa. Pero los casos que yo traje acá, ellas siguen sintiéndose mujeres. En el fondo aparece el tema de transvestirse simplemente como un medio para alcanzar algo. Pero no es que ellas dejen su feminidad, etc. Ahora, es distinto el caso de lo que va a pasar, por ejemplo, en el libro de Silence, en donde educación, ¿ya? Y naturaleza se van a pelear a medida que Silence, que ha sido, la crían como si fuera un varón, ¿no? En que naturaleza y educación se empiezan a pelear entre sí y le dicen, Silence, pero tú deberías irte a hilar, irte a tejer, ándate a la rueca, ese es tu lugar, ¿ya? No combatiendo ni con los juglares, etc. Entonces va a llegar un momento en que Silence dice, o soy Silentius o no soy nadie. O sea que ella misma en el fondo empieza a no saber bien cuál es su naturaleza, si la masculina o la femenina. Pero eso ya es otro nivel en el fondo de identidad, es otra la configuración. No es este el caso, en donde simplemente se travisten de manera temporal. Es por un par de horas, unos días, no es Claro. el caso de Silencio, que son años, y además que a ella le imponen travestirse. A ella la crían, a ella la educan así. Mira, acá tengo José Salazar en fanpage que pregunta, dice, saludos, la percepción que se tiene de atribuir el concepto de alcahueta a la mujer es una visión masculina o era compartido por ambos géneros. Mira, la verdad es que yo no me he encontrado, creo que he leído harto, no todo lo que quisiera obviamente, pero eran las mujeres en el fondo las que actuaban más como alcahuetas. Quizás algunos hombres pudieran actuar más bien como mensajeros, que es lo que aparece en el collar de la paloma, por ejemplo. Pero siempre se les menciona como mensajeros, emisarios, enviados, no con esa denominación. O como para conseguir algo, sino simplemente como meros transmisores. Yeah. Bueno, Paulina, a ver, acá veo algo en el chat. Ana también nos dice, pequeña nota, en los archivos aparece alcahuetas y alcahuetes. Ah, mira, También. súper. Yo había escuchado Claro, también. el tema, sí, pero es que claro, eso es como la fuente histórica, pero es que en la literatura, yo la verdad es que hasta el momento no me he encontrado con alcahuetes en el fondo. Interesante. Yo diría que también, bueno, es un tema bien sumamente conceptual. Yo lo traigo a colación porque acá en Chile, como te digo, nosotros tenemos como una idea, hay una poco más negativa también de este concepto, que claro, responde también a nuestra propia idiosincrasia. Pero que también hay que pensar que quiénes son los autores de estas obras. También. La mayoría son varones. Y en el caso de que son obras anónimas, por ejemplo, como las Harchas, el anónimo, ¿cierto? Como ya decía Virginia Woolf, el anónimo siempre piensan que es un hombre, pero ¿qué pasaría si fueran mujeres en el fondo? Pero en la literatura es difícil encontrar en este siglo específicos, ¿no? En los siglos XII y XIII, en la península ibérica, alcahuetes hombres, ¿no? Es más bien mensajeros, ayudantes,
Esa palabra la menciona en el Sillar de la Paloma, en el texto anterior, obviamente. Pero eso menciona Ibn Hazm en su Risale, Bueno. ayudante. Bueno, Paulina, estamos Muchas muy gracias. agradecidos de ti. Antes de que te desconectarnos, te voy a hacer llegar a tu correo ese humilde presente digital que hemos creado desde acá para que no sea simplemente un adiós, sino que quede por lo menos algo digital de un recuerdo de tu ponencia en esta segunda jornada. Así que muchas gracias y muy agradecidos también porque el tema es sumamente interesante y por supuesto que nos ha nutrido bastante. Gracias a ustedes por estar aquí escuchándome y tienen mi mail, paulinalorca@gmail.com. Si alguien quiere discutir algunos aspectos, Ana también que mencionaba lo de las fuentes, y es feliz de generar diálogos Sí, medievales. esa es la idea. Esa es la idea. Claro. Ana también es expositora, así que está ahí en el grupo también de los expositores que tenemos esta jornada. Sí, ella expuso sobre sexualidad en la Edad Media, ¿no? Exactamente, sexualidad en la Castilla medieval. Sí, Sí, ella, escuché su charla. sí, Súper muy interesante. buena. Así que, bueno, Paulina, por el resto nos vemos ya con la 17ª y última intervención a cargo de Andrea Calvo, que estaría haciendo las 18 horas Chile, de la Abadía a la Catedral y el pensamiento de Nicolás de Cusa, y estaríamos dando ya fin a esta segunda jornada de estudios medievales. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos los que están conectados, tanto acá en Zoom como en fanpage. Vamos a despedirnos de los amigos del fanpage también, donde tenemos la transmisión en vivo, y nos vemos entonces. Pues. Aquí la...